Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña. Bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Fantasy cuarta edición. Continuamos hablando de esta línea. En su momento ya reseñamos la caja de inicio. Hace poco hemos hablado del manual básico. Y ahora vamos a pasar a hablar y reseñar el primer suplemento que se ha publicado o que se publicó tanto en su edición original en inglés como en su edición en castellano, que es este Noches agitadas y días difíciles, o como lo tenemos aquí, Rough Nights and Hard Days. Título o libro que básicamente nos anuncian contiene 5 escenarios, 5 aventuras escritas por Graeme Davis y además algunas reglas extra que aparecen al final del libro, así como una nueva opción de raza para los jugadores. Este libro está escrito, como he dicho antes, por Graeme Davis. Graeme Davis es uno de los. Es una especie de leyenda dentro de Games Workshop, ¿no? Fue uno de los colaboradores de la empresa que participaba con artículos en la revista White Dwarf, que era la oficial de todos los juegos de Warhammer y demás, básicamente de Games Workshop. Y además participó diseñando la primera edición de Warhammer Fantasy Roleplay, así como también la segunda. Y entonces, bueno, digamos que es un autor con mucha historia, muy imbricado con esta línea de juego, y que en esta cuarta edición viene con este libro a rescatar una serie de aventuras publicadas en ediciones anteriores y que además también añadirá un par de ellas nuevas para esta cuarta edición. En total hará una campaña que vamos a pasar a reseñar a continuación. Como siempre, tengo que advertir, yo tengo esta línea de juego en inglés porque la estoy siguiendo en inglés y por tanto PDFs como material físico y demás de esta reseña, de este vídeo, lo vais a ver que está en inglés, por lo que ya he mencionado. No tengo la línea en castellano, no sigo la línea en castellano y por tanto no puedo mostrar el material en castellano. No obstante, cuando ponemos al menos por mi parte en este canal, en las reseñas, los PDFs y la edición física y demás, es más una muestra de lo que vais a encontrar en ese libro que un análisis detallado de mira cómo es el libro, así, de esta manera, ¿no? Así que, bueno, simplemente advertir que está en inglés, pero que no va a ser muy importante para lo que tengamos que comentar del suplemento en cuestión, puesto que, insisto, el contenido va a ser el mismo en una edición o en otra, ¿no? En un idioma o en otro. Así que vamos a empezar, como siempre, por la edición física. Bueno, pues como siempre empezamos por la parte física. Esta es una frase que siempre repito, se va a quedar perenne en mis reseñas. Y bueno, ya he advertido antes que esta reseña la estoy haciendo con material en inglés, tanto el PDF como el físico, porque yo sigo esta línea en inglés en vez de en castellano, y que por tanto, pues en el caso, por ejemplo, que nos ocupa de lo que es la edición física del libro, vais a encontrar diferencias con la edición en castellano. Y entonces podríais pensar que no tiene mucho sentido que os muestre cómo es la edición física en inglés si realmente en castellano la que vosotros vais a comprar es diferente. Bueno, es un argumento válido, pero yo creo que siempre esto puede ser útil también para comparar la edición original con la que nosotros recibimos traducida. Porque muchas veces se producen cambios, algunas veces a mejor, otras veces a peor. Y entonces, bueno, siempre puede ser interesante, como digo, comparar estas ediciones. En el caso que nos ocupa, en la edición en inglés de este Noches agitadas, días difíciles, primer suplemento que recibió Warhammer Fantasy Roleplay cuarta edición, lo que nos encontramos en esta edición física es un manual de menos de 100 páginas, 95 páginas en concreto, con tapa dura y que sigue la misma tónica que ya vimos en el manual básico en su edición original, de que por ejemplo lo que es la portada, digamos, sería en color mate y en cambio el título viene como plastificado. A ver si lo puedo conseguir con la luz para que se vea bien. A ver, ahí veis, viene como plastificado y por tanto se nota la diferencia con respecto a la otra portada, ¿no? Digamos que resalta. Algo que sucede lo mismo en el lomo y en estos logos, tanto el código de barras como los códigos de Cubicle 7 o Games Workshop y demás. Una particularidad que encontraremos es que en este, al igual que en el manual básico de la edición original,
aparece aquí Games Workshop y el logo de Cubicle 7. A partir de los siguientes suplementos empezaremos a ver que no aparece Games Workshop, sino que aparece el logo de Warhammer, ¿vale? Un logo nuevo que hizo Games Workshop, y entonces todos los libros empezaron a tener ese logo. Pero estos dos primeros todavía no había habido ese cambio y por tanto están con la presentación que iba a tener originalmente. Vale, como he dicho, perdonadme, ahora el cable, tengo que hacer unos inalámbricos o algo para estas partes. Tapadura. Bueno, pues entre lo que serían el interior, entre portada y contraportada, ¿no? Como el manual básico, el mapa de Reikland, aparte del Imperio y el Viejo Mundo. Todos estos libros de Warhammer siempre suelen terminar con algún tipo de publicidad del siguiente libro que se va a publicar. En este caso era la primera parte de la campaña El enemigo interior, el enemigo en las sombras, que si no recuerdo mal creo que De Beir está a punto de sacarlo este verano en castellano. Y lo dicho, dentro pues, nos vamos a encontrar la misma maquetación del manual básico y de toda la línea, con la particularidad de que las ilustraciones van a ir evidentemente acorde a las distintas aventuras y escenarios que vamos a jugar en este suplemento de Noches Agitadas y Días Difíciles. Siguen utilizando más o menos el mismo grupo de ilustradores, que es perfectamente válido y a mí me gusta mucho. Y es curioso porque este es uno de los pocos suplementos que no utilizan los personajes creados por la editorial, ¿no? De los que ya hablamos en la caja de inicio y en el manual básico, y que sí aparecen en otros suplementos, en otras aventuras y demás, como digamos los personajes principales de la línea de juego, que son los que aparecen representados en las ilustraciones como que estuvieran viviendo esas aventuras en concreto. En estas Noches Agitadas y Días Difíciles no hacen aparición estos personajes de la editorial, como digo, y en su lugar, bueno, pues son ilustraciones de lo dicho, de las aventuras en cuestión. Un elemento que sí que os va a llamar la atención y que se va a mantener a lo largo de toda la línea de Warhammer Fantasy es que aunque el libro y las ilustraciones son a todo color, por algún motivo que no he logrado descifrar, las ilustraciones de los PNJs, o al menos de la mayoría de PNJs, con alguna honrosa excepción, son en blanco y negro. El motivo tras esta decisión no lo sé, no sé cuál es la razón, teniendo en cuenta que si ya estás imprimiendo todo el libro a color, a todo color, pues realmente no entiendo por qué imprimir estas ilustraciones en blanco y negro, por qué dejarlas en blanco y negro. Bueno, realmente no es en blanco y negro, sería en escala grises, porque está claro que estas ilustraciones han sido hechas a color y que posteriormente lo que pasa es que la impresión y demás están en blanco y negro. No obstante, perdón, en escala de grises, no es blanco y negro, siempre me lío. En los PDFs está igual, ¿vale? O sea, no entiendo esa razón de ser, de dejarlas en escala de grises, pero bueno, están así. Esto es algo que, como digo, se va a mantener a lo largo de toda la línea. Veremos siguientes libros, suplementos y demás que sucede exactamente lo mismo, que cuando llega la parte de los PNJs, pues las ilustraciones vienen presentadas de esa manera, ¿no? Hay alguna honrosa excepción, por lo menos en este Noches Agitadas y Días Difíciles que nos ocupa, como por ejemplo aquí un personaje muy importante de toda la campaña, como es esta Gravina, ¿no? La María Ulrike, que sí que viene a color, viene la ilustración a color hecha, pero ya digo, por lo demás no tenemos esos personajes a todo color. No es algo que comprenda, pero bueno. Y lo que sí que vienen, eso sí, son mapas de todas las localizaciones del juego, perfectamente explicados, muy bien ilustrados y muy, muy útiles para los acontecimientos de las propias aventuras que vamos a vivir, ¿no? De tener una idea espacial muy clara de dónde está cada cosa, de dónde está cada elemento, cada PNJ, cada situación, en qué sitio del edificio tiene lugar. Ya digo, además todos tienen un estilo muy muy chulo, nos suelen poner lo que es una ilustración para que veamos cómo sería el lugar y luego ya sí el mapa más jugable, vamos a decirlo así, ¿no? En vertical, con las distintas localizaciones.
Esto es algo que se repite a lo largo de los 5 escenarios que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí tenemos, por ejemplo, un salón de ópera. Aquí como se vería desde fuera y de frente, digamos, la fachada. Y luego ya el mapa de las distintas localizaciones, por supuesto con sus ayudas y demás, para saber qué es cada sala y digamos a veces a quién pertenece, ¿no? Porque hay algunas aventuras que son habitaciones y demás que pertenecen a personajes en concreto. Estos mapas luego en la versión digital pues sí que los puedes obtener si los numeritos y demás para que los jugadores no tengan esa información. Pero bueno, aquí vienen representados que yo creo que es muy útil sobre todo también para la lectura y demás. Y en esencia esta es la edición física en original, ¿no? En inglés de Noches agitadas y días difíciles. Como digo, no sorprende en absoluto. A mí lo único que me sorprendió en su momento es lo que ya he reseñado de esas ilustraciones de los PNJs en blanco y negro, cuando realmente todo el libro es a todo color. Es algo que me choca, pero bueno, es así. No sé el motivo, pero es así. Y dale con el blanco y negro, en escala de grises. Y es que el blanco y negro es otra cosa realmente, ¿no? Si nos ponemos tiquismiquis con lo que sería el trabajo de ilustración, de arte y demás, el blanco y negro sería otra cosa. Esto es escala de grises. Y bueno, básicamente este es, como digo, la parte de la edición física. Tapadura, bien presentado. Ninguna queja en este sentido, más allá de lo mencionado. Vamos a pasar, eso sí, a hablar del contenido del propio libro. Bueno, pues metidos ya en faena con el contenido, lo primero que nos vamos a encontrar cuando abramos, mejor dicho, este suplemento de Noches agitadas y días difíciles va a ser un prefacio, forward, que tenemos aquí, que podréis decir, bueno, ¿y este chico para qué nos habla del prefacio de un manual de rol cuando a mí lo que me interesa son las aventuras? Bueno, este prefacio está escrito por el propio Graeme Davis y es muy interesante de leer y sobre todo yo lo estoy sacando a colación en esta reseña porque para mí me ha supuesto una información muy valiosa de cara a valorar yo luego en la valoración final este suplemento, ¿no? De no tener la información que me proporciona aquí el propio autor del libro, seguramente mi visión sería mucho más negativa de lo que será, ¿vale? Pero gracias a que el autor me ha puesto en contexto, digamos, me ha explicado un poco qué es lo que me voy a encontrar en este libro, pues mi valoración no es tan negativa, es algo más positiva porque entiendo qué es lo que se intenta hacer o qué es lo que se intenta conseguir con estas aventuras, por más que, como luego veremos, no personalmente no sean santo de mi devoción, ¿no? Por eso digo, el prefacio me parece muy importante. Básicamente lo que el autor Davis nos viene a afirmar, a contar, es que todos estos escenarios, en concreto el primero, una noche en la posada de las 3 plumas, creo que se llama, fue una aventura que él escribió para el juego de rol de Warhammer Fantasía, para la primera edición, en la revista White Dwarf. Y la idea que tenía era imitar, digamos, una especie de obra de teatro en la que la acción tenía lugar en una sola localización y había muchos hilos argumentales que empezaban a desarrollarse a la vez por delante de los jugadores. Y estos iban a cambiar o se iban a desarrollar de un modo u otro según los jugadores actuasen o no en determinadas circunstancias. Esto, según el propio autor, era la primera vez que se hacía. Hasta ese momento no se había hecho ninguna aventura de este estilo, en el sentido de que tuviesen múltiples líneas argumentales teniendo lugar al mismo tiempo en una única localización. Fue, digamos, la aventura pionera. No sé si es así, no tengo ese conocimiento. Me voy a creer lo que dice el autor, así que supondré que lo que dice es verdad. No tengo motivos para dudar de su palabra. En fin, el caso es que esta aventura fue un éxito y básicamente ha sido rescatada en ediciones posteriores de Warhammer Fantasy y además con el tiempo él ha ido añadiendo nuevas aventuras para continuar un poco la historia original de dos familias nobles que estaban enfrentadas de esa primera aventura de la White Dwarf. Al final, como todo esto se puede decir, no es historia, y muchas de estas aventuras han sido rescatadas para esta cuarta edición, se han actualizado y además le he añadido un par de ellas nuevas. En total tenemos una campaña de unas 5
aventuras desarrollando profusamente esta rivalidad hasta su última y final conclusión entre los Ambostein y los Daemonbloods, ¿no? Estas dos familias nobles del universo Warhammer Fantasy, del Imperio, que los personajes se van a ver en medio de esta rivalidad. Básicamente esto es lo que nos cuenta en este prefacio Graeme Davis. Ya digo que por las menciones y palabras que empezaré a dirigir a continuación de este libro, me ha hecho ver el contexto y entender mucho mejor la razón de por qué estas aventuras son así y por tanto que yo no las vea de forma tan negativa, ¿no? Porque no han sido, puedo adelantarlo, a mí personalmente no me han gustado, ¿no? Pero puedo entender por qué son así, cómo son así, qué es lo que se intenta conseguir y que es una opinión personal mía, no una preferencia personal mía el que me agrade más o menos. Dicho esto, ya el libro comienza con la primera aventura. Bueno, antes de eso, perdonadme. Básicamente nos desgrana cada una de las aventuras en unas pocas líneas y nos da indicaciones de cómo utilizar este libro, ¿no? Si queremos hacerlas todas seguidas, todas las aventuras seguidas, y por tanto conformar una campaña, que es un poco la idea general perdonad, que tiene el libro, o bien qué hacer si las queremos dirigir de forma suelta, es decir, simplemente jugar una de ellas o jugar un par de ellas, pero no jugar toda la campaña de seguido, o incluso si lo queremos imbricar con la campaña del enemigo interior, ¿no? Pero bueno, estos son unas cuantas indicaciones que se nos dan al principio del libro y también de cada una de las aventuras, con consejos por parte del autor de cómo podríamos involucrar a los personajes y demás, tanto si las dirigimos de una manera como si las dirigimos de otra, es decir, siguiendo la campaña o de forma suelta, o incluso alguna mención a, ya digo, esa gran campaña del enemigo interior. Y ahora sí, nos empieza con una noche agitada, ¿no? En las Tres Plumas, en la taberna de las Tres Plumas. Esta es la aventura original, la que lo empezó todo y donde empieza la campaña. ¿Y cómo es esto? ¿Qué tipo de aventuras nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué es esto que tiene especial esto de los múltiples hilos argumentales? Bueno, esta va a ser el ejemplo perfecto del todo lo que nos vamos a encontrar a partir de aquí en este suplemento y en estas historias. Básicamente es una localización, no voy a entrar en destripes ni en spoilers, así que podéis ver este vídeo tranquilamente, tanto si la vais a jugar como si no. Y voy a beber agua porque no sé qué tengo aquí y me está jorobando. Básicamente, como digo, esta primera aventura comienza con los personajes llegando a una posada, la posada de las Tres Plumas, donde van a pasar una noche. Tienen que pasar la noche en este lugar. Al llegar se darán cuenta, bueno, pues que la posada está abarrotada, ¿no? Hay presencia noble en la misma, que se está hospedando allí una importante gravina, condesa. Sí, creo que es condesa. La equivalencia a gravina, si es que gravina existe, pero bueno, estas son cosas mías que me pongo aquí a reflexionar en el momento. Y bueno, también está todo su séquito, así como otras muchas personas en la propia posada. ¿Cuál es la gracia? Bueno, pues que todas estas personas bueno, pues están aquí confluyendo y cada una y hay una interrelación entre muchas de ellas. Y por tanto cada party, qué mal que estoy, cada grupo tiene sus propios objetivos que va a intentar llevar a cabo en esta noche en la posada. Por tanto, lo que nos encontramos son, como vemos aquí que pone plot summaries, plot 1, plot 2, plot 3, hasta 7 plots, si mal no recuerdo exactamente. Básicamente son 7 hilos argumentales de cada uno de los grupos que van a intervenir en la aventura. Y luego la aventura se nos describe en una sucesión de eventos divididas en secciones de tiempo, ¿no? A las 9 pasan estas cosas. A las 9:10 pasa esto. A las 9:15 esto.
y así a lo largo de la noche, hasta que se resuelve toda la historia. Todos estos eventos, lo que se supone que son la progresión de esos hilos argumentales de entre los distintos grupos que se han presentado en la taberna, y en el medio de todo este guirigay van a estar los personajes de los jugadores, ¿no? Pues que tendrán que ir reaccionando a los eventos que se produzcan de la noche. Su reacción y sus decisiones evidentemente variarán, algunos de los eventos posteriores que vayan surgiendo a lo largo de la aventura. Todas las aventuras de este suplemento, de este Noches Agitadas y Días Difíciles, siguen la misma estructura. Esto, como digo, es lo que resultó ser novedoso por las palabras del autor en su momento, que era el organizar una aventura de esta manera, en vez de a lo mejor organizarla con una sola trama o un par de tramas y de forma lineal, o a lo mejor una investigación, ¿no? Más la llamada de Cthulhu, en el que soltabas a los personajes en un pueblo y ya que investigasen. Esta estructura de muchos argumentos confluyendo todos a la vez, en un corto espacio de tiempo, en una única localización. Esto es muy importante. Los personajes no pueden, por motivos de la historia, abandonar la posada, sino al final la aventura se juega a otra cosa. Así que, como digo, en una sola localización, y que se vayan produciendo a lo largo de la partida y que vayan siendo los jugadores los que reaccionen a todos ellos. Pero realmente no hay una participación activa de los jugadores, al menos de inicio, en la que ellos vayan buscando aventuras, sino que las aventuras tristemente acaban llegándoles a ellos. Ya digo, como idea está guay, me resulta interesante, entretenida, y creo que por lo menos esta primera aventura puede dar para un par de sesiones. La inmensa mayoría de ellas, yo creo que en una o dos sesiones es muy fácil o muy sencillo que se terminen, dependiendo de las horas que se juegue, ¿no? La partida. Pero vamos, esto no suele durar más de 2 sesiones. Si os vais a 3, bueno, pues a lo mejor es que a tu grupo le gusta mucho rolear o que jugáis muy poco tiempo. Ya digo, como idea está interesante, como experimento está interesante, para jugarlo de un modo testimonial. Enténdase por testimonial el hecho de que, bueno, juegas una aventura y pasas una buena tarde y ya. Pero el problema que vamos a encontrar es que, como he dicho antes, todas las aventuras siguen esta misma estructura. Cuando terminemos esta primera, se nos enlaza, digamos que sirve de inicio para engancharnos a un personaje importante de la trama, que va a ser el ancla de las distintas aventuras, ¿no? Que, bueno, sin soltar spoilers, pero esto es así, ¿no? Va a ser la Gravina María Ulrike, personaje que digamos va a servir de enlace para todas las aventuras. Básicamente, estas aventuras son así, como ya he dicho. Esta primera tiene lugar en una taberna. La segunda nos lleva a otra localización, y en vez de ser una taberna en una noche en la que pasan toda una serie de cosas, pues vamos a tener un juicio por combate en el que van a suceder toda una serie de cosas, ¿no? Desde los pasos previos a que se pueda iniciar el juicio por combate, hasta durante el juicio por combate y demás. Para mí esta aventura, que por cierto esta es una de las nuevas, esta se ha creado expresamente para esta cuarta edición, no tiene una equivalencia en ediciones anteriores, por lo que nos explican en el libro. Esta quizás llega un momento que puede rozar un poco el ridículo. Todas tienen un poco ese punto que están al filo de llegar a ser demasiado teatreras, voy a definirlo así, no me sale ahora mismo la palabra, ¿no? De llegar a un punto en que dices, joder, es que esto ya es demasiado, ¿no? Que pasen tantas cosas a la vez en el mismo punto, en el mismo momento, en la misma situación, ya se llega a rozar, ¿no? El ridículo. Es la palabra que se me viene, ¿no? Ya digo, a ver, en todo momento sí que es cierto que el autor y en cada una de las aventuras se nos habla de cómo tú, como director de juego, puedes prescindir de algunos de estos hilos argumentales, o prescindir de algunos eventos
bien sea porque tus jugadores han tomado otro camino y no tiene mucho sentido que ese evento ocurra, como que tú directamente elimines, digas, mira, esto no va a pasar porque no me atrae la idea, o no creo que vaya con los jugadores, o creo que aquí ya nos pasamos de guasa. Ya digo, para mí esta segunda aventura es la que quizá más puede ser palpable, esa situación de decir, esto ya es demasiado. No, esto ya hemos llegado a un punto de ridículo, joder, eh, pasen tantas cosas en el mismo punto, en el mismo momento, ¿no? Pero insisto, es lo que se pretende, es lo que se busca con todas estas aventuras, todos estos escenarios. En este caso ya digo que tiene lugar en un juicio por combate, así que los jugadores realmente no pueden abandonar esa zona tampoco. Eh, y y enlaza de nuevo con la siguiente, porque todo esto, como he dicho al principio, es una campaña. Una noche en la ópera, de nuevo, la tercera, misma estructura, misma manera de desarrollarse. Tienes 7 hilos argumentales. A lo largo de la campaña lo que vamos a ir viendo es que muchos de estos hilos argumentales van enlazados con aventuras previas. Es decir, digamos que aparte del principal, que es el que une todo a la historia, hay otros tantos secundarios que sí que vas viendo los distintos capítulos a lo largo de las distintas aventuras. Es decir, por ejemplo, a un PNJ en concreto le conoces en la primera aventura, ves sus penurias en esa primera aventura y en la segunda vuelve a aparecer y se continúa toda la subtrama de las penurias de ese personaje, ¿no? ¿Que llega a la tercera? Pues igual, pero también puede pasar, y esto en la aventura sí que el libro nos lo advierte, ¿no? Y nos dice que es perfectamente plausible y que no pasa nada porque suceda, es como se desarrollan los acontecimientos. Bueno, puede pasar que en una de estas aventuras ese PNJ en concreto muera y que su subtrama ya no se pueda continuar. Bueno, pues no pasa nada, simplemente su subtrama ha terminado ahí. Por eso en todo momento en las aventuras se nos va diciendo, si este personaje o este otro siguen vivos, pues pasa esto y esto otro, ¿no? Esta de una noche en la ópera está chula, está interesante. Tiene la gracia de que aparece un PNJ muy importante dentro del universo de Warhammer Fantasy. Bueno, no del universo de las miniaturas, pero sí de las novelas, ¿no? Que es un poeta, un famoso poeta y dramaturgo, aparte de también actor, y que hace aquí su cameo y que, bueno, los jugadores pueden interactuar con él y demás. No voy a decir quién es para no romper la sorpresa a nadie, ¿no? Y el cuarto escenario, para mí, el que por premisa me resulta el más interesante, nos lleva a estar presentes en una boda entre dos familias nobles, en un castillo, que es este que vemos aquí en esta ilustración. La verdad, muy, muy, muy chula. Esta, que es quizá la que a mí me ha parecido más interesante, la que menos, ¿cómo decirlo?, encajonada tiene a los jugadores, les permite moverse un poquito más, aunque sigue estando desarrollada en una localización concreta, que es el castillo. Me he encontrado, fijaros el mapa del castillo, ¿no? Qué chulada. Me he encontrado, como decía, que tiene un defecto a mi juicio, y es que muchos de los hilos argumentales que se están desarrollando en esta cuarta aventura, la única manera de que se cierren, o bueno, no la única manera, pero sí la más probable de que los jugadores puedan cerrarla, es obligando a los jugadores o haciendo que los jugadores salgan del castillo y los resuelvan en otras localizaciones. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Porque en principio no tendría por qué ser nada negativo, pero ¿cuál es el problema? Pues que no está desarrollado dentro de este libro. Es decir, nos dicen, si tal personaje, por ejemplo, escapa, los personajes pueden perseguirlo y llegar hasta... Este es el camino que va a seguir y demás, y llegar hasta ese punto, y a lo mejor por el camino en algún momento pueden alcanzarlo. En fin, ¿cuál es el problema? Como digo, no está desarrollada esa parte. Es decir, aquí es cuando ya te dice, bueno, pues que si los peligros que se encuentren por el camino, o qué localizaciones sean las que visiten hasta que den con esta persona,
pues eso ya tu director de juego te lo inventas, porque en esta aventura no aparece explicado o desarrollado. Es decir, sin diciéndolo con la boca pequeña, pero en cierta manera es así, la aventura realmente creo que no está terminada, a mi juicio, insisto. Entonces, bueno, ya digo, aunque ha sido la que más me ha interesado, la premisa me parece la más interesante de todas, sí que me ha chocado, ¿no? Que la manera de cerrar los hilos argumentales de la tercera, pues al final, en muchos sentidos, a no ser que los personajes hayan sido unos máquinas, los jugadores, durante la misma y hayan podido frenar todas las situaciones que se van a dar, pues la única manera de cerrar muchos de estos hilos argumentales es salir del castillo e ir a otros sitios. Y eso puede dar pie a otras aventuras, más que a jugarse la misma aventura. Pero bueno, en fin, ese sí. Vale, y la última, Lord of Ubersreik, señor de Ubersreik. Bueno, aquí ya sí que nos enlaza con toda una serie de eventos que están sucediendo en lo que es la metatrama de la cuarta edición de Warhammer Fantasy y que sobre todo tiene que ver con la campaña del enemigo interior. De manera que esta aventura es quizá la que más nos pueda servir para enlazarlo todo con pasar a jugar esa campaña del enemigo interior, pero no es algo obligado. Además, como tiene lugar en Ubersreik, pues se nos hacen muchas menciones a lo largo de este escenario, de este texto, a la guía, vamos, a la caja de inicio, y a la guía de Ubersreik que viene en la caja de inicio, donde se nos habla de muchos de los PNJs que aquí aparecen mencionados, o que aparecen en la fiesta, porque todo esto tiene lugar en una especie de fiesta. Y este así es el final de toda la campaña, de toda la historia. Básicamente, ya digo, 5 aventuras, todas con la misma estructura, todas con el mismo diseño, todas con las mismas limitaciones, a mi juicio, y que a mí a nivel personal no han sido santo de mi devoción. Esto lo voy a desarrollar ahora más en la oración final, no temáis, pero antes de pasar a ese punto, quiero cerrar con el último contenido que nos proporciona Noches agitadas y días difíciles, que es en el apéndice 1 una nueva raza jugable, que son los gnomos, ¿vale? Esto es una raza, una especie, como lo llaman en Warhammer Fantasy, bastante rara, ¿no? De hecho nos dicen que la gente, la gran mayoría de la gente no sabe que los gnomos existen y se piensa que son halflings delgaditos. Pero no, son una raza. Y bueno, aquí en este suplemento podemos utilizar las reglas que se nos proporcionan, así como nuevas tablas para que los jugadores, si lo desean, interpreten a personajes gnomos. Una nueva opción jugable, insisto. Y lo otro que se nos proporciona son juegos de pub, que básicamente son minijuegos de taberna, juegos de cartas, de tablero, de lanzar la herradura, y se nos explican cómo es ese juego dentro del universo de Warhammer Fantasy, que para mí quizás es lo más interesante, el que el director de juego sepa cuáles son los juegos de azar más famosos dentro de este universo, porque no deja de ser trasfondo. Pero bueno, también se nos proporcionan las reglas a nivel de como si fuera un minijuego para jugarlo en la aventura si queremos utilizarlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en la primera aventura que tiene lugar en una taberna, se nos da esa opción a, por ejemplo, hacer pulsos o a jugar a las cartas y demás. Ya digo, yo no soy muy fan de los minijuegos dentro de los juegos de rol, porque al final a mí lo que me interesa más es la historia, no es la interpretación, es la narración. Y estos minijuegos suelen al final reducirse a tiradas, a una serie de tiradas, y pierden un poco la gracia a nivel personal, insisto. Pero bueno, esto nos lo dan, nos lo proporcionan. Ya digo, lo que yo más valoro son esta información a nivel de trasfondo de cuáles son los juegos de azar comunes en el Imperio y cuáles son sus reglas. Y ya está, hasta aquí llega este suplemento de Noches agitadas y días difíciles. Y si os parece, voy a dar mi valoración final con la opinión ya completa del mismo. Así que vamos a ello.
Bueno, pues vamos con la valoración final. La misma, ya he hecho algunos adelantos a lo largo del vídeo, si lo habéis estado viendo completo, en vez de saltar a las marcas de tiempo de la caja de descripción que están abajo, por si no lo sabíais. Siempre las pongo para la gente que quiera ver solamente una parte o que le interese solamente una parte, que pueda acceder rápidamente a ello. Lo dicho, ya he ido adelantando una serie de ideas, entonces es posible que hayáis ido intuyendo por dónde van mi opinión, mi valoración de este suplemento. A ver, sin paños calientes, diciéndolo directamente, sin mucha palabrería, a mí no me ha gustado, ¿vale? A mí este suplemento, en lo personal, no me ha gustado. Las aventuras en sí no me han emocionado, ni me han entrado ganas de jugarlas, ¿no? Creo que la estructura que tienen puedo entenderla gracias a ese prefacio del autor, como mencionaba antes, gracias a que el autor me ha proporcionado el contexto de cómo surgió esta idea de este tipo de aventuras, de la historia de las mismas, así de cómo está pensado la campaña de Noches Agitadas y Días Difíciles. Puedo entender el contexto y por tanto entender la razón de que sean así. Pero luego a nivel personal me pueden gustar o no. Eso ya es un criterio totalmente individual mío, con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Y como digo, a mí personalmente no me ha gustado. Ya digo, la estructura, vale, está bien. Me parece una idea chula e interesante para una partida de rol. Pero para mí no da para más de una tarde, 2 como mucho. Que es lo que yo les veo a estas aventuras, ¿no? La idea es interesante, puede ser entretenida. Pero yo jugaría una aventura así. Me lo pasaría bien con mi grupo de juego en un par de sesiones o en una sesión. Y después jugaría cosas que me satisfacieran más, ¿no? Que me proporcionaran una experiencia más satisfactoria de rol. Por tanto, que me des una campaña de 5 aventuras así se me hace muy agotador, ¿vale? Esto es una sensación, sobre todo además, que he tenido leyendo. O sea, si lo he tenido leyendo, no me imagino, estoy seguro que la tendría exactamente igual jugando, o acrecentada incluso, ¿no? Que es una sensación de pesadez, de aburrimiento quizá. Ya digo, ¿por qué? Porque al final es la misma cosa 5 veces. Insisto, jugarlo una vez está bien, pero ya el exceso cansa. Entonces, jugar 5 aventuras, una campaña, con todas las sesiones que eso puede durar, en la que siempre se siga el mismo formato, llegáis a tal punto, no podéis salir de este punto, pasan todas estas cosas. Además, se juega, este tipo de aventura lo que tienes es que se juega de una forma reactiva. Los jugadores no son activos, en tanto en cuanto no van a ser ellos los que lleven la iniciativa, sino que la iniciativa la lleva el director de juego, que les va planteando los sucesos que van teniendo lugar y ellos reaccionan a los mismos. Evidentemente pueden tener la iniciativa en algún punto, ¿no? Busco a tal PNJ porque ha pasado esto, vale, eso sí. Pero la estructura de la misma es reactiva, es decir, pasa esto, ¿qué haces al respecto? 5 aventuras así, una campaña de esta manera, ya digo, a mí se me hace agotador y por eso no, en lo personal no me ha gustado, porque no me metería a dirigir todas estas aventuras de seguido, por más que la historia interna principal de la misma tenga su interés, pero no me metería a ello porque, insisto, me resultaría aburrido, no me ha gustado. Creo que hay mejores aventuras para Warhammer Fantasy que las proporcionadas en este primer suplemento. Iremos viendo los distintos libros, porque si algo tiene Warhammer Fantasy cuarta edición, la verdad, son suplementos de aventuras. Y iremos viendo esos libros a ver qué opinión nos merecen. Pero de momento, este primero, por más que entienda el contexto de cómo surgieron estas aventuras y qué es lo que pretenden hacer, a mí no me invitan a jugarlas y desde luego no me gustan. No es el tipo este suplemento no es el que yo recomendaría
a alguien que dijese, joder, quiero dirigir Warhammer Fantasy, toma esta aventura. No lo haría. Tenerlo por coleccionismo, vale. Por completar la línea, vale, guay. Pero no estaría ahí en lo alto de la lista de recomendaciones que yo hiciese. Así que bueno, esto es cuanto tengo que decir sobre Noches Agitadas y Días Difíciles. Espero que os haya resultado útil, o que por lo menos coincidáis, o que incluso me llevéis la contraria, digamos que penséis diferente y opinéis que realmente esta campaña a vosotros os gusta mucho y os resulta muy divertida. Si es así, oye, dejadlo en los comentarios. A mí me interesa también saber muchas veces vuestras opiniones, porque bueno, cada uno tenemos una visión y una perspectiva de las cosas, lo cual no es malo, eso es siempre positivo. Me despido por mi parte. Nos vemos en futuras reseñas de este canal de En 5 Minutos Roll, tanto de Warhammer Fantasy o de lo que toque. Me parece que voy a pegar un paroncito a Warhammer Fantasy en este momento, y la próxima reseña será a lo mejor de algún otro título, algún otro juego de rol. Ahí hay una lista, una encuesta que os pasé para que valorarais qué preferíais ver antes. Y por mi parte, nada más. Sed felices, nos vemos. Adiós.